Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos para el segundo encuentro sincrónico del curso de módulos y paradigmas de programación, versión 2021, raya 1. Eh, en principio, en las últimas 2 semanas, voy a compartirles aquí un segundo mi pantalla. En principio, en las últimas 2 semanas, ustedes han venido trabajando en eh, dos módulos, primero por este módulo de por qué conceptos y paradigmas de programación, en donde encontraron fue una introducción, conceptos generales, conceptos específicos, ¿cierto? Y como actividad general de evaluación escogieron cuál lenguaje de programación iban a trabajar. Y empezamos realmente el primer modelo de programación, el primer paradigma de programación con el que vamos a estudiar. Hola Alexander, hola Jonier, ¿cómo les va? El primer paradigma de programación, que es el modelo de programación declarativa, que como van a ver y como están viendo, como han estado viendo esta semana, es en el que nos gastamos más tiempo, nos vamos a gastar básicamente un mes trabajando en él, porque es el paradigma que fundamenta todos los otros. Y todos los otros no son sino este más alguito más o menos alguito de algo de acá, más alguna cosita del otro. Entonces entender este es muy importante y hay muchos conceptos nuevos y hoy nos vamos a dedicar al concepto, o digamos para esta semana el concepto más importante era el concepto de variable declarativa y entonces en eso estaba basado la introducción, en contar un poco el modelo de programación declarativa, su sintaxis, semántica, azúcar sintáctica y, y el concepto de variables declarativas, que es un pedacito de lo que está hecho la máquina virtual del modelo declarativo, un almacén de variables declarativas. Entonces, en principio ustedes vieron todos esos videos, todas esas cosas, y lo que nos reunimos en estas reuniones sincrónicas es para escuchar sus inquietudes, sus preguntas y resolver sus dudas antes de pasar a resolver las dudas o las inquietudes, más bien saber qué tanto asimilaron lo que están leyendo, lo que están mirando, lo que están estudiando, con el primer quiz que hacemos hoy, que tiene que ver con eso primero que estamos haciendo. Entonces, antes de pasar a quiz o cualquier cosa de esas, siempre hacemos una reunión sincrónica en la que ustedes hacen preguntas de todo lo que quieran. Si han hecho ya durante la semana, que en este caso no, las vemos aquí, pero como no las han hecho, entonces aquí están micrófonos abiertos para todas sus inquietudes, muchachos. Así que los escucho. Todas son inquietudes válidas, no hay ninguna mejor que otra. Así que los escucho sobre cómo les ha ido, qué dudas tienen, dónde hay alguna pregunta, algún concepto con el que no han entendido bien o bueno, no sé. ¿Sí? Hola, profe. Hola Viviana, ¿cómo estás? Bien, profe. Bueno, yo más que inquietudes, tuve que me encontré fue con como, no, como conceptos que no, digamos, no conocía. Por ejemplo, el concepto de genericidad, nunca, o sea, Sí, nunca lo había escuchado. Entonces, pues veo que no es algo que no conozca, sino que era que no conocía el concepto como tal, ¿sí? ok. Eh, y otro concepto que tampoco, pues, de forma conceptual conocía era la de la abstracción procedimental, Ujú. tampoco lo conocía. Entonces me doy cuenta que en la evaluación inicial que hicimos del curso, pues ahí se preguntaba sobre eso y yo la verdad ahí no tenía, o sea, no tenía como idea con qué relacionar ese concepto, ¿sí? Ok. Ujú. Entonces ahorita sí ya me queda un poquito más claro. Bueno, Eh, en todo caso la evaluación inicial era precisamente como para mostrarles un panorama de conceptos de modelos y paradigmas de programación con los que van a salir cuando salgan de aquí, que muy probablemente al principio del curso solo tienen un pedazo de ellos. De hecho, si miramos la evaluación, la mayoría, la mayoría saca máximo 50% de esa evaluación, salvo una persona que esta vez le fue muy bien, que tiene, no sé de dónde, pues digamos, ya sabe muchas cosas, la mayoría no, casi nunca lo saben tanto, entonces el curso lo que hace es fundamentar esas cosas. Y en todo caso, quería decir que este primer pasón por conceptos generales y específicos, aquí
como que mencionamos aquí, es un paso muy rápido, pero después, paradigma por paradigma, vamos a entrar en detalle en ellos. Luego, a este momento no es necesario que ustedes dominen ya todo ese tipo de conceptos. Esto era como por todo esto vamos a pasar. Y ahorita vamos a empezar por el modelo declarativo y empezamos por el concepto de variable declarativa, pero hay otros que tú has mencionado ya que van más adelante, como genericidad, como eh, eh, abstracción procedimental, como instanciación, esas cosas que van a ir apareciendo y los vamos a ir asimilando mejor a medida que avance el curso. Listo, bien, pero ¿alguna inquietud particular al respecto o eh, algo sobre genericidad o sobre esas cosas que no hayas todavía asimilado o simplemente era como contarnos esa visión general que has adquirido en esta primera semana, sí, 2 semanas? Sí, profe, era como eso, que sí, o sea, el nombre conceptual de las cosas muchas veces no las manejamos, pero sí, digamos, tenemos idea Ok, en la práctica de que sea, ¿sí? Pero pues en el concepto como tal no lo conocía. bueno, ok. Muchachos, inquietudes. Recuerden, hoy particularmente el quiz va a tratar de estas cosas que se trabajaron aquí en la introducción y en lo que tiene que ver con variables declarativas. Es bien importante es que hayan entendido qué es una variable declarativa, eh, como que, como que entiendan, por ahora, entender qué es y tal vez sentir la diferencia con lo que es las variables típicas en los lenguajes de programación. No sé si eso quedó claro, por ejemplo. Están muy calladitos. ¿Quieren pasar el quiz de una o qué? ¿No quieren hacer encuentros? ¿No quieren preguntar nada? Así afilados están todos ustedes. ¿Cómo les ha ido con los videos, con el libro? ¿No quieren hablar? No, pues bien, profe, sino pues algunas cositas que uno se le van olvidando con los temas de recursión y esas cosas, por lo menos lo del triángulo de Pascal y eso. Entonces, pues eso. ¿Cómo les ha ido utilizando Mozart? ¿Les ha corrido? ¿Han tenido problemas? ¿Cómo? Pues realmente yo descargué el Emacs, sí, el Emacs y el Mozart para Windows y la verdad no me corre, pero no tengo ni idea por qué y como es un lenguaje que no es muy utilizado, hay re pocas respuestas en internet. Y lo que hay aquí en la web del curso de cómo instalarlo y todo eso no funcionó. Sí, o sea, pues yo seguí los pasos, pero cuando abro el Mozart él me dice como que no se encuentra, ya abrió, nada, retiro lo dicho. ¿Ya abrió? Sí, sí, sí. No sé, de pronto lo reinstalé luego. Yo Ajá. creo que fue eso. Porque no, en un principio me decía como que, o sea, primero sacaba el Emacs y luego ahí sí el OZ y me decía que no había como un server de Emacs ni nada de eso, pues, como que no lo tenía concurrente o algo así. Y ni idea, pero no, ya abrió. Bueno, porque es bien importante que pongan a funcionar eso. Y si tienen inconvenientes, sugiero usar el foro, decir, estoy haciendo esto, no me funciona, a alguien ya le funcionó, y verá que alguno resuelve o algunos resolvemos el asunto. Pero es bien importante que tengamos Mozart funcionando porque es ahí donde vamos a poner en juego nuestras competencias, llamémoslas de hacer. Nuestras competencias de conocimiento, pues las vamos adquiriendo leyendo, viendo los videos y esas cosas. Pero las del hacer las vamos a poner en juego utilizando Mozart. Luego es bien importante que les esté funcionando. Bien. Eh, Iba a decir, el concepto de variable declarativa eh, es bien, digamos, distinto al concepto de variable con el que ustedes están acostumbrados a trabajar, puesto que las variables declarativas no se pueden cambiar una vez tienen valor. Entonces eso es muy importante
de tener claro. No sé si eso lo tienen claro. O todavía no sienten que les haga falta las variables no declarativas. Y otra cosa muy importante aquí es que los valores de las variables pueden ser parciales, no tienen que ser totales. O una variable podría no tener valor y eso es válido, que es diferente a lo que pasa en los lenguajes de programación estándar, que ustedes si no le ponen un valor a una variable, pues por defecto él le pone un valor por defecto allá debajo, o basura o lo que sea, pero siempre tienen un valor. Aquí las variables pueden no tener valor, porque no es obligatorio que las variables estén ligadas siempre a un valor, y cuando están ligadas a un valor no es obligatorio que ese valor ya esté completamente construido, sino que puede ser parcial. Y esos son los conceptos que van apareciendo por ahí, de valores parciales, ambiente, el concepto de ambiente también es importante. El ambiente es el que relaciona los identificadores de variable que hay en el lenguaje de programación con lo que hay en el almacén de variables declarativas. O sea, es bien importante que entiendan que la máquina abstracta del modelo declarativo tiene un almacén de variables declarativas, pero otra cosa es el editor donde yo edito programas para usar esa máquina abstracta. Entonces, una cosa son los programas que yo escribo, que están escritos en el lenguaje de programación, que todavía ni siquiera hemos llegado allá, al lenguaje núcleo, y otra cosa es usar la máquina abstracta o el almacén declarativo de la máquina abstracta, que es lo que estamos tratando de describir en en estas clases para ahora, que es que, que es de qué consta la máquina abstracta y qué puedo hacer con la máquina abstracta. Entonces, la máquina abstracta consta de, primero que todo, un almacén de variables declarativas. Bueno, ¿qué puedo hacer con eso? En eso es que estamos aquí, con las variables declarativas. Ni siquiera hemos pasado al resto de cosas que hay en la máquina abstracta, como, digamos, una pila semántica, esas cosas todavía no, pero pues ahí vamos. Entonces, de eso es de lo que quiero que me pregunten. Mayra, Vanessa, ¿cómo estás? Estamos en inquietudes que tengan de cualquier cosa, las que hayan visto o leído en estos 2 semanas que no nos hemos visto. Sí, no, si querías saludar, puedes saludar. Que apagaste el micrófono. Si estás hablando, no te estamos escuchando. ¿Tienes algún problema con tu micrófono porque no te estamos escuchando? Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna... Ya, de pronto me escuchan. Buenas tardes. Ahora sí. Ahora sí. Ah, qué pena. Buenas tardes, profe. Tenía un problema con el enlace. Sí, tengo preguntas. Vale. Nadie te ha lanzado. Lánzate tú. Ah, ya voy. Voy a organizar como en orden esto. Bueno. Es un eco con tu micrófono. Yo hablo y después me oigo otra vez. Ya. ¿Vale? Gracias. Bien, yo tengo varias dudas y unas con respecto al concepto de símbolos no terminales y terminales. Okay. Es que no entendí muy bien esa parte, pero... Ok. Jonier me está escribiendo con el chat, también acaba de escribir si quiere. Típicamente para describir la semántica de la sintaxis de un lenguaje de programación, se usan gramáticas. Solo recuérdame, Mayra, tu formación básica es la profesión. Yo soy matemática. Ok. Entonces, los informáticos utilizamos unas cosas que llaman las gramáticas para definir la sintaxis de los lenguajes de programación. Entonces, en esas gramáticas, lo que uno define es, como en la gramática del español, cómo se escriben, en este caso, cómo se escriben programas para un lenguaje de programación. Entonces, una gramática típicamente tiene unos símbolos que se llaman
símbolos no terminales y unos terminales, y tienen unas producciones, que son las de la gramática. Entonces, los símbolos terminales son los símbolos en los que finalmente está escrito el programa que voy a escribir. Hablando del alfabeto en español, por ejemplo, los símbolos terminales son los caracteres, la A, B, las letras A, B, C, D, F hasta Z, la coma, el punto, la exclamación, todo eso serían como símbolos terminales, pero para describir cómo se forman, por ejemplo, palabras en el español, entonces tú dirías una palabra es un símbolo seguido de otra cantidad de símbolos o cosas de este estilo, entonces la palabra no sería un símbolo terminal, porque sería un símbolo no terminal que me sirve para construir eh, palabras en mi lenguaje. Entonces, los símbolos no terminales en las gramáticas se suelen escribir entre paréntesis angulares, que significa que eso es un símbolo no terminal, y los símbolos terminales se escriben típicamente sin esos, de manera que eso significa que son símbolos terminales. ¿Qué tienen los símbolos no terminales? Que los símbolos no terminales dan origen a otras, a palabras. En cambio, los símbolos no terminales, los símbolos terminales, ahí ya no se puede construir nada más. Entonces, ¿dónde es que estaba esto? Eso. Entonces, por ejemplo, uno dice en nuestro lenguaje OZ, una declaración, ese es un símbolo no terminal, una declaración puede ser este símbolo terminal, se llama skip, skip así entre negrilla, eso es un símbolo terminal. Esto significa o sea, puede ser eso o puede ser otra cosa. Y esta otra cosa es una expresión que nos falta que nos digan cómo se hace. El símbolo igual, ese es un terminal seguido de otra expresión, ¿cierto? Y después le dicen, ¿una expresión qué es? Una expresión es una variable, también es un símbolo no terminal, o un entero es un símbolo no terminal, etcétera. Y por allá en alguna parte le deberán decir a uno que, bueno, aquí también le dicen que una expresión puede ser un paréntesis que abre, es seguido de muchas expresiones, una o más expresiones, seguido de un paréntesis que cierra, paréntesis cuadrado. Entonces, para eso son las gramáticas, para decir cómo se escriben las frases o las cosas correctas en mi lenguaje, y se describen por medio de no terminales y reglas como estas para decir de un no terminal que puede salir. Entonces, en principio, un programa es una declaración, seguido de no sé qué, seguido de no sé qué, después una declaración es tal cosa, con expresiones, una expresión es tal cosa, con variables, hasta que uno llega a lo más mínimo, donde yo termina diciendo que esto es este terminal o este terminal o este terminal, y ahí ya no puedes construir más cosas. Luego todos los programas quedan escritos en símbolos terminales. No sé si más o menos. Yo sé Bien, que, mejor. porque Sí, muchas bueno, gracias. dale, sigue preguntando. Es muy importante porque como tu formación no es la de informática, entonces estas cosas pueden ser nuevas para ti y no hay ningún problema. Y además a Sí. nadie de los que están aquí, que sí las conocen, les hace daño la repetición, así que tranquilo. El concepto de lenguaje núcleo, de pronto si me puede aclarar un poco eso. Bueno, típicamente, cuando, ¿tú qué lenguaje de programación has usado? Python. Python, listo. Entonces, cuando aprendiste Python, a usar Python, ¿cómo aprendiste? Pues primero, ya no me acuerdo. Pero un libro, un curso. Un libro y un curso, Bueno, dos listo. cursos. Y en un libro hay un manual de Python, donde te dice todas las instrucciones que puedes uno escribir en Python y esas cosas, ¿de acuerdo? Ajá, Bien, sí. esos manuales, esas cosas, normalmente son súper gruesos, grandes, tienen cientos, hasta a veces miles de instrucciones que uno puede utilizar. Entonces, entender un lenguaje de programación tan rico, con tantísimas instrucciones, es a veces muy complicado. En general, es muy complicado. Entonces, el enfoque de este curso es que para entender un lenguaje de programación, lo que hay que entender realmente es el paradigma de programación que hay detrás de él, no
no toda la sintaxis del lenguaje, que en la sintaxis hay muchísimas sintaxis que finalmente, cuando tú vas detrás de esa sintaxis, eso lo que representa es una abreviación de algo que está escrito en función de cosas más, eh, más esenciales del lenguaje. Entonces, el conjunto de instrucciones esenciales del lenguaje son las que terminan siendo el lenguaje núcleo. No sé si has oído hablar de C. Sí, profe. Bueno, C es un lenguaje también con muchísima sintaxis, pero en la sintaxis del lenguaje núcleo de C son 8 o 10 instrucciones, no son más. El lenguaje núcleo de cualquier lenguaje de programación termina siendo 8 o 10 instrucciones y no más. Y todo el resto de sintaxis que hay en un lenguaje de programación termina siendo implementada en función de la sintaxis del lenguaje núcleo. Entonces, el lenguaje núcleo son como esos conceptos esenciales del lenguaje para construir declaraciones del lenguaje, y encima de eso se hace mucha otra sintaxis que se traduce en función de ese lenguaje núcleo, y por eso esa sintaxis se suele llamar azúcar sintáctico o abstracciones lingüísticas, dependiendo, esto que aquí llaman azúcar sintáctico o abstracciones lingüísticas, dependiendo de si es una abreviación o es un concepto nuevo, pero construido en función de las cosas que ya existían en el lenguaje núcleo, se llama azúcar sintáctico si es una abreviación, o abstracción lingüística si es un concepto nuevo. En nuestro, en nuestro lenguaje de programación Mozart, que vamos a usar nosotros, OZ, en OZ, por ejemplo, la creación de funciones es abstracción lingüística, no está en el lenguaje núcleo. En el lenguaje núcleo solo está la creación de procedimientos, pero la creación de funciones no hace parte del lenguaje núcleo, hace parte de una abstracción lingüística. Entonces, en el lenguaje núcleo vamos a encontrar 7 cosas básicas en el lenguaje núcleo del modelo declarativo. No vamos a encontrar más. Pero sí vamos a encontrar en el lenguaje completo muchas más cosas que podemos usar declarativamente, pero todas ellas se trasladan, se traducen en instrucciones en el lenguaje núcleo. ¿Más o menos? Ah, bueno. Sí, claro, mucho mejor. Muchas gracias. Vamos en global, ¿no? Poco a poco vamos a ir entrando en los detalles, pero esa es la idea. Sí, señor. Muchas gracias. Dale. Sigue preguntando. Pues si alguien más quiere preguntar, pregunte. Yo, Johnny, no sé si me iba a escribir algo, pero si alguien más quiere preguntar, pregunte. Y si no, Mayra, siga, continúe tranquila. Ah, bueno. Es que hay una... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. ¿Me podría dar un ejemplo de lo que es azúcar sintáctico y otro de abstracción lingüística, además del de función? Entonces, digamos, bueno, sí te lo voy a dar, ya te lo voy a dar, pero ahorita, digamos, en la próxima semana, vamos a estudiar bien qué es el lenguaje núcleo. Y entonces, cuando Bueno. estudiamos el lenguaje núcleo, te vas a dar cuenta de todo lo que no es núcleo. Y todo lo que no es núcleo es o azúcar sintáctico o abstracción lingüística. Entonces, por ejemplo, en el lenguaje núcleo de nuestro lenguaje, el lenguaje núcleo de OZ, en el lenguaje núcleo de OZ voy a escribir aquí, y para todos, en el lenguaje núcleo de OZ uno puede escribir, uno puede crear una variable, digamos, como local x, in, luego escribe por allá, no sé, x igual a 5, y luego escribe n. Entonces, esto es una frase en el lenguaje núcleo. En el lenguaje núcleo igual uno podría escribir, pero uno podría escribir en el lenguaje, no en el lenguaje núcleo, uno podría escribir algo así como esto. Local x igual 5. Voy a ver aquí.
x igual 5 y voy a escribir aquí algo porque ya, voy a hacer eso. Y, entonces, y aquí yo podría escribir local x igual 5 in local x igual 5 in browse. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que en el uno puse el x igual 5 adentro y en el otro lo puse aquí afuera. Pues bien, en el lenguaje núcleo tengo que escribir así. Esto no hace parte del lenguaje núcleo. Esto sí. Pero los dos significan lo mismo. O sea que aunque sintácticamente son diferentes, los dos programitas hacen lo mismo. Entonces, lo que pasó aquí es que el que hace el lenguaje dice que para mucha gente es muy aburrido tener que escribir una línea de más y entonces hacen una abreviación y dicen, si usted ya sabe qué valor le va a poner a X, se lo puede poner de una vez en la declaración y luego lo usa en lugar de primero asignárselo y luego usarlo. Pero esto es azúcar sintáctico y esto es lenguaje núcleo. Entonces, típicamente en un lenguaje núcleo vas a tener que todo lo que hagas es mucho más largo. Tendrás 10 líneas, 20 líneas, 50 líneas. Y en lenguaje no núcleo, o sea, entonces dicen, como uno hace esto tan seguido, entonces vamos a hacer esta abreviación para que no quede tan largo. Por ejemplo, uno a veces tiene que sumar X y Y, entonces en el lenguaje núcleo tendría que escribir algo como local X y X igual 5 y luego aquí poner local Y in, digamos, Y igual 10 in, y luego si dices browse, por ejemplo, bueno, browse es una manera de escribir en la pantalla X más Y. Y luego en, eso ya estaba aquí, ¿no? Ahora si vuelvo aquí, en y luego el otro en desde el otro. Entonces, esto sería el lenguaje núcleo. Pero en lenguaje no núcleo, digamos, uno podría decir local x igual 5, y igual 10, in browse x más y. Entonces, como puedes ver, este programa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, 7 líneas y este tiene 3. Este tiene 2 veces la palabra local, 2 veces la palabra, este tiene una sola vez. Este tiene 2, 1, 2, 3 veces. Entonces, esto realmente es una abreviación de esto. Entonces, esas abreviaciones se llaman azúcar sintáctico. Ya, profe. Muchas gracias. A veces, la abreviación es mucho más que una abreviación, es como un concepto, como en el caso del concepto de función. Entonces, uno en OZ puede escribir, bueno, uno en OZ, en el lenguaje núcleo, hice mi comentario, un segundo, comentar. En OZ uno en el lenguaje de núcleo podría escribir local, no sé, P igual, por ahora no importa si la semántica la conoce, si la sintaxis la conocen a la perfección o no. Eso, proc, pesos, X, Y, igual X por X en realmente en lenguaje núcleo hay que escribir más, esperen si verá.
local p in p igual, ahora sí esto, y luego en, y luego vamos a escribir aquí vamos aquí browse sí. Esto sería el lenguaje núcleo, pero resulta que en OZ esto se puede escribir también así, local p in, aquí no es igual igual sino igual, es igual. In igual a fun ni siquiera voy a escribirlo más cortito, igual a, ni siquiera voy a escribirlo más abreviado todavía, fun p x y aquí browse, no, aquí el cuerpo es x por x, end, y luego browse, resulta que estas dos cosas en OZ van a ser semánticamente equivalentes, significan lo mismo. Pero aquí pareciera que yo creara un procedimiento y aquí pareciera que yo creara una función. Entonces resulta que en OZ el concepto de función está implementado sobre el concepto de procedimiento. Entonces, aunque yo puedo escribir fun en el lenguaje de programación, a la larga estoy escribiendo es procedimiento. De una vez les muestro cosas que pasan que pueden hacer en OZ. Cuando ustedes abran el OZ y vayan a escribir alguna cosa aquí, digamos, voy a escribir esto que estoy escribiendo allí, voy a escribir bueno, fun p de x por x, estoy escribiendo lo mismo que escribí allí, y voy a escribir aquí debajo browse p5 yo puedo coger esto y preguntarle a OZ cómo se vería eso en lenguaje núcleo. Aquí dice core syntax de esta región, y entonces él me pone aquí realmente qué entendió él cuando yo escribí esto. Y esto es lenguaje núcleo. Fíjense que en el lenguaje núcleo la palabra fun no aparece. En el lenguaje aparece la palabra fun, pero en el lenguaje núcleo aparece la palabra proc, nunca aparece fun por ninguna parte. Entonces, esta es una sintaxis que está en el lenguaje, pero no en el lenguaje núcleo. Y esa es una abstracción lingüística porque detrás de la palabra función hay un concepto más allá de una abreviación. Entonces, esos son los dos conceptos, azúcar sintáctico y abstracción lingüística. Los dos son traducciones de algo en lenguaje núcleo, solamente que unas son más abreviaciones y las otras son más conceptuales. Ah, listo, profe, muchas gracias. ¿Más o menos? Sí, mucho mejor. Bueno. Dale, sigues preguntando. Chicos, si quieren preguntar alguna cosa, el objetivo de eso es interactuar hasta que estén listos para irnos para el quiz. ¿No tenías más preguntas, Mayra? ¿O sí tenías otras? Sí, profe. Dale, que yo sé que lo que tú me preguntes le sirve a todos, no te preocupes. ¿Me podría explicar un poco el concepto de variables de flujos de datos? Ok. Ese es otro tema en el cual en general
en la formación de ingeniería uno no toca ese tema casi nunca. Resulta que está por aquí. Entonces, primero, en nuestro modelo existen unas variables que se llaman variables declarativas. Esas variables declarativas son variables que pueden tener valores, pueden no tener valor asignado, pueden tener valores parciales o pueden tener un valor completo. Una vez una variable declarativa tiene un valor completo, no puede cambiar su valor. Y si tiene un valor parcial, no lo puede completar cambiando lo que ya estaba, solo puede completar lo que faltaba. Esa es la idea de valores parciales. Entonces, digamos que yo tengo una tupla y tengo el primer elemento de la tupla. Entonces yo puedo, eso es parcial, y en el segundo elemento de la tupla, cuando lo ponga, completo lo que es la tupla. Antes de ponerlos un valor parcial, después de ponerlos un valor completo. Lo que no puedo hacer es que el pedazo que ya estaba asignado, cambiarlo. Solo puedo llenar lo que no está asignado. Y por eso se llaman valores parciales. Entonces, las variables declarativas, por esa razón, se usan como variables para llevar, entre comillas, mensajes. Entonces, en el modelo declarativo que estamos viendo, que es secuencial, entonces ese comportamiento de variable de flujo de datos no se da en la secuencialidad, sino que se da normalmente en la concurrencia. Entonces, típicamente en un lenguaje de programación, las variables se crean y se ligan en el mismo momento. O sea, cuando yo las declaro, digo, y su valor empieza en 5, o en 10, o en 20, o en 50. En otros lenguajes, usted no pone con qué valor empieza, pero así no lo ponga, por defecto allá debajo queda con un valor. Pero en nuestro modelo, las variables no se crean y se ligan al mismo tiempo necesariamente. Primero se pueden crear y luego se pueden ligar. Lo que no puede pasar es que primero la usemos y luego la creemos, porque eso va a producir un error de sintaxis. Esa variable no existe. Pero yo sí la puedo crear y luego usarla. Y cuando la uso, entonces, si no está ligada, típicamente produce un error de uso. Esta variable no tiene valor, falla. O coge un valor por defecto horroroso y esa cosa falla. Pero en OZ, como hay valores parciales, cuando la variable fue creada y no ha sido ligada, el error de uso no genera un error. El error de uso lo que genera es que la ejecución se suspende y espera hasta que la variable sea ligada y luego continúa. En los lenguajes de programación como C++, no se produce un mensaje de error, pero el contenido de la variable es la basura que tuviera ahí desde el principio. Y entonces empieza a calcular con basura. En otros lenguajes, como Java, la variable, dicen, no me dijeron con cuánto empezaba, entonces empieza en 0, por decir algo. Eso es lo que hace Java, pone un valor por defecto. En otros lenguajes, como en Prolog, dice, no tiene valor, no puedo calcular. Y en otros lenguajes, como no Z, la ejecución se suspende y espera hasta que la variable sea ligada para continuar. Entonces, eso, esperar hasta que la variable la liguen para continuar, es lo que hace que las variables se puedan comportar como variables de flujo de datos. Porque, entonces, hay una variable que no está ligada y que la quiere usar alguien, entonces eso espera. Por ejemplo, te pongo aquí en el que tenía aquí. Pueden pasar cosas como esta. Digamos que uno crea la variable X y la variable Y, ¿cierto? Y le dice, yo no sé si ustedes, de estos ejemplos les voy a mostrar, digamos que X igual a 5, espera, X igual a 5, Y igual a 6, y le digo aquí a la máquina que me muestre en la pantalla X más Y. No sé si ustedes han visto esto correr, lo voy a poner a correr en este momento para que vean lo que sucede. Cojo esto, le digo a OZ que corra lo que hay en esa región.
y entonces él saca un browser, una ventanita con el browser que dice que eso da 11. Listo. Pero ahora miren lo que voy a hacer. Voy a hacer cosas parecidas. Declare XY, voy a decir que X es igual a 5. Voy a decir browse XY, X más Y, y luego voy a hacer Y igual a 6. Pero voy a correr solo hasta browse X más Y, no voy a correr más, hasta ahí. El Y igual a 6 no lo voy a correr. Entonces, cuando lo hago, región, pim, no sale nada aquí. Y no salió nada aquí. Y no salió nada porque como Y no está ligado a nada, él no sabe qué hacer con esta suma. Entonces, en un lenguaje de programación normal, el Y tendría ligado a un valor por defecto y hubiera salido una suma con una cosa por defecto, 0, basura, lo que fuera, o hubiera generado un error diciendo Y no tiene valor, no puedo hacer eso. En un lenguaje como OZ, que tiene variables declarativas y que uno sabe que una vez que una variable tenga un valor no va a tener otro, entonces uno dice, esto no, lo que vamos a hacer es esperar a que le pongan un valor a Y. Entonces voy a correr esta línea, voy a decir que se corra esa línea nomás, eso es aquí donde dice fitline, y se corre esa línea e inmediatamente aquí sale un 11. O sea, se destrabó este cálculo y se ejecutó. Entonces, eso significa que el 6 fluyó por la variable Y hasta este sitio, y cuando fluyó hasta este sitio, entonces este sitio se destrabó y escribió el 11. Entonces, los datos fluyen por nuestras variables. Y entonces las variables declarativas se pueden comportar como variables de flujo de datos. Eso es lo que significa eso, ¿sí? Lo que pasa es que ese comportamiento de flujo de datos va a ser útil cuando tengamos concurrencia. Mientras no tengamos concurrencia, entonces las variables, pasa lo que pasó en ese programa, se suspende y no hay nada que pueda hacer que haga otra cosa. Lo que pasó aquí fue que yo, cuando corrí este Y igual 6, lo corrí como concurrentemente a este browse X más Y que estaba trabado. Entonces, este destrabó a este y por eso se mostró en esta ventanita el 11. ¿Sí? Eso es lo que significa variable de flujo de datos, que por ser una variable que puede tener valores parciales, entonces los datos, cuando lleguen por ahí, se destraba lo que estaba esperando que eso tuviera un valor. Mayra. Mayra Vanessa, ¿me estás escuchando? Sí. No te estoy escuchando. Bueno, y para todos les quedó claro qué significa una variable de flujo de datos, o por qué se llaman variables de flujo de datos. No estamos escuchando tu audio, Mayra Vanessa. Pero no sé si entendiste mi respuesta. Pero sería ideal que escucháramos tu audio porque tienes muchas preguntas. Y quiero que las sigas haciendo porque tienes que aprovechar. Para eso son estos encuentros sincrónicos. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. No, otra vez no. Dale, habla a ver si... No. No. Ahora sí, ahora sí. Pues ahora sí está... Tu micrófono está repitiendo. Pero no, te estamos escuchando. Dale. No, profe, no sé qué sucede. ¿Ya me escuchan? Ah, qué pena. No, yo creo que esa era, bueno. ¿Todo por ahora? No, hay muchas, pero yo creo que ya no hay mucho tiempo. No. Es que este encuentro es para resolver dudas. Yo estoy seguro que si le preguntara al resto que se tiene que parar el rueda, esto le puede haber servido. No sé, no te dé pena. Dale, que esto es un encuentro con los estudiantes, cada uno pregunta lo que tenga duda.
¿Qué es concurrencia declarativa, profe? Entonces, bueno, entonces, como les digo, cuando se hizo lo de la introducción, lo que yo hice fue hacer un pasón por un montonón de conceptos que vamos a ir viendo poco a poco en el curso. Entonces, el modelo en que estamos en este momento entendiendo se llama el modelo declarativo. Y tiene las cositas que vamos diciendo, las variables declarativas, luego el lenguaje núcleo, y vamos a ir poco a poco creciéndolo y viendo todo lo que uno puede hacer con él. Cuando acabemos este modelo, entonces vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si al modelo le añadimos la creación de hilos? Y entonces, en ese momento vamos a caer en un modelo que se llama el modelo concurrente declarativo. Y vamos a ver que lo declarativo tiene que ver con eso de que las variables no pueden cambiar de valor. Y entonces, si una variable X tiene el mismo valor durante todo el programa, entonces de alguna manera esa variable representa una cosa y no 50. Entonces, esa propiedad va a hacer que nosotros hablemos de modelo declarativo, de programación declarativa, porque las variables solo pueden representar un valor finalmente. Cuando las variables pueden representar muchos valores, estaremos en un modelo otro, se llama modelo conectado. Mientras solo pueden tener un valor, pero le pongamos hilos, entonces estaremos en el modelo concurrente declarativo. Y vamos a ver en el avance del curso que hay limitaciones a ese modelo de computación, que hay cosas que yo quisiera poder hacer, pero que no puedo hacer en esa concurrencia declarativa. Entonces vamos a pasarnos a otros modelos y cosas así. Y vamos a ir introduciendo nuevos conceptos en la medida en que nos hagan falta para hacer cosas que todavía no podemos hacer en ese modelo. Entonces la concurrencia declarativa por ahora es el modelo declarativo con hilos, pero la idea es que a medida que avance el curso vas a poder responderte tú esa pregunta. Ah, bueno, profe. Muchas gracias. Claro que yo lo acabo de responder, pero bueno. Tranquilo. Más inquietudes. Dale. Yo creo que ya esas eran como las dudas más grandes que tenía. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ¿alguna duda? Oscar, ¿todo clarísimo? Juan David, Alexander, Jonier, Viviana. Oscar, tranquilo, si abrí el micrófono, ábrelo. Yo tenía como una duda con respecto a las funciones perezosas. Ok. Eh, Okay. Trato de respondértela, pero después cuando veamos el modelo de concurrencia declarativa, vamos a ahondar en la pereza. Pero si quieres, puedo ver si la puedo responder rápidamente o si debemos esperar a que lleguemos allá. Dale. sí, yo vi como lo que se estaba haciendo con el ejemplo de triángulo de Pascal, pero no me queda muy claro eh, cómo se utiliza esa función para que, digamos, utilizar el valor cuando uno lo quiera y no se genere toda la información infinita o de manera infinita como está declarada. Sí. Entonces, voy a copiarme esto aquí. Voy a ponerlo aquí en... Aquí. Entonces aquí se crea una función perezosa. Bueno, aclaro, cuando lleguemos a concurrencia declarativa, vamos a ver un concepto que se llaman los disparadores por necesidad y vamos a ver cómo es que esto se implementa por allá abajo. Pero ahorita estamos es más bien como en la mira de este tipo de cosas que tienen los lenguajes de programación y que podrían ofrecernos los lenguajes de programación y que no necesariamente nos lo ofrecen. Entonces, típicamente, si uno definiera
una función que se llame así enteros de n, que lo que hace es devolver una lista que empieza por n y sigue por enteros de n más 1 y que es recursiva. Uno pensaría que eso no termina nunca. Entonces, y de hecho eso no termina nunca. La voy a hacer una... y de hecho eso no termina nunca. Voy a usarle y voy a mostrarles cosas. Voy a hacer otra. Se llama... que no sea perezosa, que sea la misma, pero la voy a llamar enteros de n, que lo que hace es devuelve n, la lista que empieza por n y continúa con la lista enteros de n más 1. Lo único que hice es copiar la misma definición, pero la cambié para que no fuera perezosa. Entonces, por ahora voy a compilar estas dos cositas solitas. O sea, le digo a OZ que quiero compilar lo que hay en esa región. ¿Sí? Y entonces él me dice, vea, acabo de compilar la función enteros, la función ents, y ya tengo las dos funciones ahí listas para ser usadas. Entonces, voy a declarar una variable declarativa, voy a llamarla L, que tiene enteros de 5, de 4. O sea, aquí tiene los enteros desde 4 en adelante. Y voy a hacer aquí un browse L, o sea, que me muestre la lista L aquí en el browser. Y voy a correr eso. Ahí fue como 0ZF. Y está corriendo y escribió aquí en el browser esta cosita así. Esta cosita así es que dice, ese es el espacio donde él está escribiendo L, pero como esta función es perezosa y nadie ha necesitado ningún elemento de L para hacer ninguna operación, entonces él no los ha calculado. Entonces, si alguien dice, vea, yo quiero coger el primer elemento de L y sumarle 3 y ver cuánto da eso, voy a correr solo esa línea. Pin, entonces él dice eso da 7. Pero inmediatamente aquí arriba puso, como alguien necesitó el primer elemento de L, él lo produjo y el primer elemento de L es 4. Pero como nadie ha necesitado el segundo, entonces pues él no, pues no lo ha producido. Solo cuando alguien lo necesite, él lo va a producir. Yo voy a poner aquí como que necesitar el tercero. El tercer elemento de L por ahora, no se preocupen por ahora por la sintaxis, el tercer elemento de L es este, así se escribe. Voy a correr esa línea y miren lo que va a suceder. Como necesito el tercero, entonces él calculó hasta el tercero y sumó lo que había, el tercero con 3 y le dio 9. Pero aquí está imprimiendo la lista que él lleva L. O sea que la lista L realmente tiene todos los enteros desde 4, pero no los ha explicitado, no los ha calculado porque no los ha necesitado. El día que los necesite, ella lo va calculando. Eso es lo que significa evaluación perezosa. ¿Sí, Oscar? Sí, sí, muchas gracias. Yo tenía Ahora, una pregunta ¿cómo, asociada como... espera un momento, cómo se implementa eso? Lo veremos en su momento, con un concepto de programación que se llama el disparador por necesidad. Pero por ahora, hasta ahí eso es o sea, ¿y qué es lo interesante de eso? Que L es una lista de enteros desde 4 hasta el último, hasta, o sea, todos los enteros desde el 4, es una lista infinita. Es una lista infinita que el computador la puede manejar porque la maneja de manera finita. Solamente explicita los elementos de esa lista que se necesitan. Los que no se han necesitado, pues no los ha calculado. Dale. Si yo hubiera, lo último, si yo aquí en lugar de lents4 hubiera hecho algo parecido, esto mismo, pero hubiera utilizado la función que dice ahí enteros,
Voy a llamarlo L1. L1. Si hubiera llamado L1, le hago browser L1, miren lo que va a pasar cuando corra eso. Escribe algo ahí. Dice ent, no dice enteros, perdón. Volví a hacer lo mismo. No, voy a hacer una que sea con enteros. Voy a llamarla L2 para que no piensen que le estoy cambiando el valor a L1. Y aquí es browser L2. No pasó nada. Pero sí está pasando, vea, se fue. ¿Qué pasó? Empezó a generar toda la lista, ya no le cupo, se dañó la memoria, se acabó la memoria y hubo un problema de memoria. Y por memoria eso se murió ya. ¿Sí? Eso fue lo que sucedió. Y se murió hasta el loseta. Ay, no. Tengo que cerrarlo. Se murió hasta el loseta. ¿Por qué? Porque se comió toda la memoria y todas esas cosas. Porque las listas infinitas no caben en memoria, obviamente no caben en la memoria. La programación perezosa me permite trabajar con listas potencialmente infinitas sin ningún problema. Dale, Oscar, ahora sí. Eso es todo lo que quería decir de la pereza. No, ya me quedó bastante claro. He estado explorando los Z, he estado como haciendo los ejercicios que están ahí en los dispositivos, que salen en los videos. Eh, entonces, sin embargo, no ha sido como tan, ah, sobre todo en los últimos, en los que están asociados ¿Sobre todo qué? a los otros. Algunos sí me ha costado, he tenido dificultad en algunas cosas, pero yo creo que ahí digamos, con el Sí. tiempo le voy a ir, Y la otra le voy cosa es que hay que mejorándola. acostumbrarse un poquito a la interfaz, ¿cierto? Porque es una interfaz como no tan gráfica, no están acostumbrados ustedes a eso, hay que aprender a leer los mensajes de error que salen abajito, y pues ese es precisamente, Ujú. por eso el primer módulo nos demoramos un mes, porque es el momento en que ustedes están aprendiendo todas esas cosas, se están enfrentando a eso, es nuevo como lenguaje de programación, entonces mientras logran dominar esas cosas, pues necesitamos tiempo para madurar en la cabeza los conceptos y el uso de la herramienta. Pero cuando tengan algún problema Ok. específico, que les sale un error que no lo logran entender, que no sé qué, mándenlo al foro y vean, me salió este error, qué significará, mándenmelo a mí al correo, a algún amigo, consulten, no se queden, como dicen los de la televisión, no se queden callados, no denuncien, pregunten, que precisamente el objetivo de todo este ambiente de aprendizaje es que a usted le nazcan preguntas para que en la pregunta aprenda. Listo, vale, muchas gracias. Bueno, ¿algo más, muchachos? ¿No vamos para el quiz entonces? Ya no vamos para el quiz. Todos, John Hader, Johnny. Oye, ¿qué pasó con Victoria? ¿Era? ¿Se le cayó a Victoria o qué pasó? Alexander, Juan Diego, ¿todos listos para ir al examen? Al examen, no, al quiz. Es un quiz cortico, no se preocupen. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar.